Bienvenido Brecht Evans, que nos visita desde París. Brecht, bienvenido. No sé si digo bien tu nombre. Pues, Your name. sí, verdad es que entiendo un poco de español. Bueno, él habla, resulta que habla perfectamente español, nos hemos enterado hace un momento. We will see how we do this. I think we will just make it very chaotic. Que va a ser un poco caótico. Vamos a ver cómo vamos funcionando, primero hablando él en español directamente. Habla, chapurrea español bastante bien, pero le da como apuro. Pero sé que voy a pretender no entender. And because I'm sick, maybe the slow rhythm of translation is better because I have more time to think and wake up when I fall asleep. Que está un poco enfermo, así que quizás el ritmo un poco más lento de la traducción sea mejor porque le da tiempo para reflexionar. Pero muy contento de estar a Madrid. Van a ser preguntas fáciles. Easy questions. Ya está. Vamos a hablar de Pantera, una delicia gráfica, a mí me encanta, que habla de las emociones infantiles. Es un cuento, una fábula retorcida. It's a very scary, strange book, yes. Sí, es un libro que da miedo, es un libro raro. Sí, es como de aspecto infantil, pero según vas leyendo resulta incómodo, ¿no? Es sobre todo el interés que tiene. Now I got confused between listening Sí, to que ahora the two estaba people. escuchando los dos a la vez y se ha hecho un poco de lío. How will we do it? Maybe if I don't understand the question, I look at you like, and if I understand it, I will Que answer. cuando él no tiene la pregunta en español me mira como con cara de susto y entonces es cuando yo traduzco. And if the Pero de answer is momento- complicated, I will say it in English, and if the answer is simple, I will say Y it que si la respuesta in es Spanish. complicada la dirá en inglés y si es fácil la dirá en español. O sea que de Bueno, momento esto empieza a parecer el hormiguero, pero vamos a intentar... No tienes otra cosa que hacer esta noche, ¿no? Vamos a estar aquí mucho tiempo. Perdón, entonces la pregunta fue... Comentaba que de alguna manera es un cuento infantil que va resultando, según lo vas leyendo, más incómodo, que es un interés añadido, ¿no? a todo ese despliegue de dibujos que haces, la forma y el fondo, ¿no? He metido esto último para desconcertarte. A partir de aquí me voy a portar bien, ¿eh? Sí. Sí, es un cuento bastante perverso, disfrazado de cuento infantil. Pues la respuesta fue muy... breve, sobre todo. Podemos ver alguna de las viñetas. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el personaje Pantera, que nunca lo dibujas igual, siempre es diferente. Sí, it's a character who lies all the time and who adapts to what the child wants to see, and he's not expert at it, so when he's afraid that he doesn't conform to the image that the child wants to see, he quickly changes again, so he never has a fixed form. Sí, la cuestión es que el personaje de la pantera es un personaje que miente, que se adapta a lo que el niño quiere ver. Y cuando el personaje de la pantera se da cuenta de que no se ha adaptado correctamente a lo que quiere ver la niña, cambia. Es una figura que está cambiando constantemente. Si alguien tiene un aspirín o un Doliprane, estoy interesado. A ver, producción. De alguna manera, el que vaya cambiando el personaje de Pantera, bueno, te ha permitido jugar con el dibujo, con el uso del color, los espacios en blanco, las viñetas. Yes, it's as you mentioned, a lot of the time you have pages like this where it's only the two characters on a white background, so you get all the space to see them interact. Sí, en muchas ocasiones lo que vemos en el cómic son imágenes como esta que veíamos aquí. Son solamente los dos personajes con el fondo blanco y son los dos personajes interactuando.
I think, creo que eso da aún más miedo porque podría ser como si estaban perdidos en un universo diferente que we are disoriented. Estamos Sí, que estamos desorientados. Okay. Also, that was one of the great luxuries of doing this book. Comic artists, well, I have other books too. We still have to get the rights back or know who has the rights because the other Spanish editor disappeared. Ah, sí. Sin sentido. Sí, sin sentido se estropeó. Un lugar equivocado. Era La una última vez son que hemos 3 visto, horas. tío, desapareció en el jungle. Sí, bueno, ha sido uno de los principales lujos a la hora de hacer este álbum, que es un gran lujo para los artistas de los cómics. Y tengo otros álbumes, pero que ahora hay un problema con el copyright porque los editores anteriores sin sentido desaparecieron. And in these other books, the characters change a bit also. I can decide to simplify them or show them more detailed. But in this book, I had the big luxury that not a lot of comic artists have, to be able to draw your character very differently every time. Because one of the maledicciones the comic artist is to have to draw the same faces and same clothes all the time. Sí, que en otros de los álbumes que he hecho anteriormente, los personajes también cambiaban un poquito, podían ser más sencillos, más complejos, pero en este caso el gran lujo es que el personaje principal cambiaba constantemente, que es algo que los artistas de cómics, como sabéis, siempre estamos repitiendo el mismo personaje constantemente, y en este caso no. Es un lujo cuando el concepto de la historia te permite de dibujar exactamente lo que quieres dibujar. No está garantido siempre. ¿Cómo fluyó la historia? ¿Cómo surgió? ¿Surgió de esa idea que te apetecía dibujar de esta manera, ese realismo mágico? ¿O de alguna manera claro, tenías claro que querías narrar un cuento infantil que derivara en otra cosa? ¿O te influenció la idea gráfica, del apartado gráfico que tenías, con la que querías trabajar? Me he liado un poco, pero ahora lo va a resumir Cristina muy bien. Sí, antes la pregunta fue muy breve y it became a long Quería question. decir que si tenías clara la idea... What was the second part? Ah, the origin, okay. Si tenías clara la idea del relato, ¿o partió de la idea gráfica? Es un libro bastante duro, pero al principio el origen fue una broma. Una broma de bad taste. De mal gusto, una broma de mal gusto. A la época que he inventado Pantera, tenía un juego que inventé personajes para dar miedo a mi novia de la época. Sí. Pues otra época. Todavía estamos muy amigos, ¿no? Espera. Tengo que precisar. Y Pantera fue uno de esos personajes. Entonces ella podía ver en mis ojos cuando estaba listo a encarnar Pantera. Y dije, no, Pantera, por favor. Sí, Pantera, sí. Vamos a jugar Pantera. Después... Al momento acabé de torturar a ella y empecé a salir este cosa en mis notebooks, sus cuadernos. en mis cuadernos. Y todo estaba. En la broma ya había todo el sistema del libro. Lo que es extraño porque the darkness, Sí, la oscuridad. And the horribleness that is suggested Y el horror que sugiere la historia has provoked people to tell me that the book worked for them, that it showed in some cases actual traumas they had in an interesting way, even though basically the book comes from a joke.
Sí, que es interesante porque ha habido gente que me ha comentado después de leer el cómic que la historia les ha llegado y les ha llegado porque les ha recordado a traumas propios suyos, que yo creo que esto es algo muy interesante. Of course, it was only a joke mostly in the beginning, in the cuadernos, but then I did get more serious about it during making the book. The subject was delicate, of course. Sí, bueno, y esto claro teniendo en cuenta que originalmente empezó todo como una broma que yo iba dibujando en mis cuadernos, pero que es un tema muy, muy delicado. Hablado de torturar, espero que haya habido algo de Lost in Translation ahí. ¿Por qué una pantera? Because it's the most attractive animal. Porque es el animal más atractivo que existe. ¿Te has mirado en alguna otra obra? ¿Alguna referencia, se ha inspirado o influencias incluso a lo largo de su obra? The way I draw has been inspired by painters more than comic artists, but these influences I had in the books that came before. In Spanish, they're called Un lugar equivocado and Los Entusiastas. But in this book, so all these influences were in place. But in this book, I had to go look for more children's book influences. But it really came very naturally and very automatically. This was one of the most spontaneous books I made. Sí que hay referencias, más que de artistas de cómics, hay referencias de pintores. Algo que ya sucedía con otras obras mías como Los Entusiastas o Un lugar equivocado. Aquí también hay referencias a esos artistas, pero me he inspirado muchísimo más en libros para niños. No obstante, el proceso ha sido muy natural, muy automático y muy espontáneo. So the influence in drawing was mostly to start drawing more precisely, because the whole story is told mostly with the body of Panther, with very little decor. There were some Eastern influences, maybe some Chinese painting, but mostly he is trying to invoke children's books and children's characters like Calvin and Hobbes, like Maurice Sendak, Where the Wild Things Are. En este caso, como he dicho, también la influencia de los pintores existía y sobre todo lo que ha sucedido es que el dibujo se ha ido haciendo más preciso. Porque esto es importante porque la historia se cuenta a través del cuerpo de este personaje, del cuerpo de Pantera. Hay también influencias orientales e influencias de la pintura china, pero sobre todo ha habido influencias de cuentos infantiles como Calvin and Hobbes o Maurice Sendak de Where the Monsters Live, donde viven los monstruos. ¿La historia la tenías clara o ha habido cierta improvisación a la que te llevaba también ese fluir del trazo? La historia se ha hecho de una manera que no he hecho desde niño. Es que empecé para escribir y dibujar capítulo 1, después capítulo 2, después capítulo 3. Normalmente adulto nunca hago eso, es de empezar un libro sin saber dónde va a finir. Esto fue además un problema porque me he hecho una depresión que no fui liado al libro. Pero esto interrumpió el proceso por un año y medio. Entonces estaba sin creatividad y no tenía un fin para el libro. Normalmente igual habría contemplado lo que iba a ser el fin, pero en este caso fui 1, 2, 3, 4, como normalmente nunca lo haría. Fue creciendo así, ¿no? Entonces. Sí. Es como en mis otros libros, que son donde los personajes son gente más o menos adulto, digamos, hay muchas ideas que se encuentran que es más como un jardín, y en Pantera es más como una planta que growing, sí, donde de una manera muy lógica hay una hoja, una otra hoja, y esto del principio hasta el fin. Estaría bien que nos hablara un poco de la técnica.
del trabajo ahí que empleas, cómo es tu metodología de trabajo en ese sentido. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo dibujas? ¿Cómo dibujas? ¿Haces un boceto previo? ¿Te dejas llevar? Hago un boceto al lado, pero no hago un boceto en la página en que dibujo el dibujo definitivo. En el dibujo definitivo, no sé si se ve en este... con este luz no se ve muy bien, pero en torno de eso vas a ver unas líneas amarillos muy Sí, muy, claros. muy suaves. Sí, que no puedo desaparecer después. Entonces siempre hay los vestigios del boceto hecho en pincel. Y después los trabajo en más y más oscuro cuando estoy más seguro de la forma que debe haber. Esto es una manera simple de explicarlo. Esto ya Y es luego hay otra cosa. este tipo de viñetas en las que ¿Cómo explicar en dibujo así? te Pues, explayas a fondo. empiezo con muchas manchas. Entonces hay manchas. Ya sé que los colores van a ser sobre todo azul y magenta. Entonces hago muchas manchas en estos colores y miro antes de dibujar, que nunca estoy a mi mesa a dibujar finito. Vamos a cenar. Siempre hay un poco de dibujo. Y vas añadiendo. Sí. Es lo que da la sensación que da este tipo de ilustraciones es eso, ¿no? Que va creciendo, vas añadiendo elementos Sí. al dibujo, ¿no? Y de ahí va surgiendo lo que finalmente plasmas. Sí. Tienes una labor también amplia como ilustrador, en prensa. También cómo vives esa faceta de tu trabajo. Todo eso es mercenario. Que todo eso es para pagar mi piso y mis taxis. Son los cómics que son importantes, que son centrales. Esto es bien en la vida, tener una cosa que es la prioridad. Todo el resto pues, voilà. No siempre es prostitución tampoco, pero Tortura, prostitución, hay de todo está aquí. bien de saber lo que es importante, no es tortura siempre, pues. No, no. Más Es broma. que me pagan, más hago lo que quieren. Pero lo disfrutarás a la hora de dibujar, el hecho de dibujar, lo disfrutarás igualmente, ¿no? A veces hacer ilustración, hacer afiche, hacer cosas así es mucho más zen, mucho más relajado que dibujar cómics, porque no tengo esta presión los cómics me representan, eso es yo, lo que sé hacer, lo que yo veo como importante. Para las ilustraciones me piden de hacer una cosa, events, y esto lo hago relajado, con un podcast. Te iba a preguntar si escuchabas música o algo mientras trabajabas o cómo lo hacías. Sí, hay tres niveles de concentración. Cuando estoy haciendo muchas manchas y detalles sin pensar mucho, cuando estoy metiendo muchos colores y detalles, esto puedo hacer con un podcast con alguien que me cuenta algo interesante. Otros dibujos, cuando mis decisiones son importantes en el decor y todo, puedo escuchar música, pero no puedo escuchar palabras, no puedo, porque es la misma parte de mi cerebro. Y el nivel lo más concentrado es dibujar los personajes que mueven. Por eso necesito silencio completo, porque cada decisión ahí es muy importante, como dónde está la mano, cómo está la cara. Esto es silencio, total silence. ¿Cómo ves el cómic europeo actual? Oh, wow. Ya. Que casi leo muy poco, te veo. ¿Y españoles lees, por ejemplo? Leo casi nada. ¿Eres de esos?
Sí, soy un horrible snob, ya. De verdad, soy un horrible snob. Desde la escuela de arte estoy devenido. I became. Me he convertido. Me convirtió en un snob bastante. Entonces me pierdo muchas buenas historias porque porque el dibujo no me atrae. Pero ahora, por ejemplo, acabo de hacer 4 años en el último libro que se llama City of Belgium en inglés. Entonces, de repente me encuentro en las librerías de nuevo, en las tiendas y veo, joder, ya, tantos TVOs que salgan. Además, no son tan malos. No tendría por qué ignorar pues, todo eso. ¿Y sueles visitar eventos de cómics, salones, ahí en Francia, Angoulême? Sí, sí, sí. Y, entonces, Angoulême... ¿Te dieron un premio en una ocasión? Bueno, te han dado varios premios en varios... Habla bien francés, ¿eh? Nadar, pero hablo francés mejor. Y cuando ya conoces la gente, en mi caso mi editor francés también es mi mejor amigo en París. Entonces cuando vengo en Angoulême, él es como una isla, tiene un poco cuerpo de isla también, sólido. Y puedo siempre volver con él y hablar bien y comer bien y después ir a buscar mis placeres más lejos. No sé si me gustaría ir a Angoulême como visitador. Como visitante, sí. Visitante. Pero en la posición donde estás al otro lado de la mesa, con los cafés que viene, con el vino que viene, a mí me va muy bien. No me he perdido un año desde 2009, creo. Casi no. Hay que ir a Angoulême si te gustan los cómics, es un sitio de referencia. Oh, no los miro. Bueno, esta charla nos permite tener muchas lecturas como el propio álbum, como Pantera. Muchas gracias, Brett Evans. Gracias para la paciencia con la confusión. Creo que hablas castellano casi mejor que yo, también te lo digo. Nos has estado engañando un poco. Muchas gracias, un fuerte aplauso. Hay que leer Pantera, luego firmará ejemplares. Muchas gracias.